Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia en la 104.7 desde la ciudad de Punta Arenas. Estamos iniciando este programa Primera Línea, haciendo un análisis de la situación política a nivel regional, nacional y también global. Hoy día correspondiente el día miércoles 27 de mayo, junto a nuestros panelistas habituales, don Dalibor Etero Díaz. ¿Cómo está, don Dalibor? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo bien por estos lados? Sin Y, mayores novedades. y también ya vemos ahí en el extremo superior izquierdo de su pantalla a don Fernando Bamonde. Profesor, ¿cómo está? Hola Claudia, hola Dalibor, y saludar a nuestro invitado el día de hoy y agradecerle su presencia. Por supuesto, a eso vamos. Tenemos como invitado especial al diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Estábamos hablando sobre su distrito, representante de la región de Atacama. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bien. Estoy en mi vehículo acá, estoy en Copiapó, capital de la región de Atacama. Un saludo muy especial a los magallánicos, un saludo muy especial a Nuevo Mundo, a ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Con el mayor gusto acá podemos poder conversar, digamos, lo que está pasando en el país y bueno, saber lo que pasa también en el sur y ustedes que sepan lo que pasa en el norte, que es De más o eso menos se trata, similar. hacer un intercambio. Hacer un Claro. intercambio y la reflexión necesaria para entender lo que ocurre en este momento. Para ello, agradecemos su presencia en nuestro programa, que se haya dado el tiempo de compartir con los auditores y auditoras de Nuevo Mundo en la 104.7 y a través también de todo el orbe por las redes sociales. Nos puedes sintonizar en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así que ahí nos ven en todos lados también. Partamos, queridos panelistas e invitados. Yo quisiera, aunque usted está físicamente lejos del Parlamento, me imagino cercano a lo que está ocurriendo. Y hoy día yo quisiera que desde su perspectiva usted nos pueda explicar qué pasó en el Senado finalmente con este proyecto de limitar la reelección y evitar la retroactividad, que al final ardió Troya, pareciera, pasó a tercer trámite en esta comisión mixta, después va a volver a la Cámara de Diputados. No sé si usted tiene más antecedentes para que pudiéramos explicarle a nuestros auditores qué ocurrió finalmente hoy día. No mucho más antecedentes, pero ayer en la noche terminó bien tarde esto y pude oír algunos discursos. Me preocupé para saber qué estaba pasando porque yo suponía que iba a pasar lo que pasó, para serle bien honesto. Conozco a muchos de los actores políticos y creo que lo más grave, hay que ser bien sincero en esto, lo más grave es el discurso contradictorio o el doble estándar. Porque se ilusiona a la ciudadanía por una línea, ¿cierto?, de que la ciudadanía hoy día ve bien el límite de la reelección, lo ve bien, y yo creo que el límite de la reelección es un camino, digamos, que hoy día es necesario en el país. Estrictamente desde el punto de vista doctrinario, no es absolutamente necesario, digamos, o no es absolutamente imprescindible generar un régimen democrático con prohibición de reelección o con límite a la reelección. Hay democracias maduras que obviamente no tienen ese problema, digamos, ni generan límites a las reelecciones. Pero dada la situación de Chile, del abuso que se ha producido y de la desconexión del mundo político con la ciudadanía y de la falta de competencia que hay, o de las ventajas que tiene quien detente el poder, a mi juicio hacen aconsejable el límite de la reelección. Pero doctrinariamente no es una cuestión que uno diga siempre tienen que limitarse, porque hay parlamentos que funcionan bien, donde los competidores pueden competir efectivamente y donde no hay ventaja quien detente el cargo. Pero en Chile los propios partidos, está hecha incluso el entramado jurídico de los partidos políticos, de la ley electoral, que beneficia mucho a los que están en el poder. Entonces hace bien ponerle límite a la reelección y por eso que soy partidario de ello. Ahora, lo que me molesta mucho es esta señal contradictoria que da el Senado, porque por un lado dice hay que limitar la reelección, pero dicen de aquí para adelante, y eso obviamente
el no establecer la retroactividad, creo que lo suponía para O hacerle sea, bien que no a me la toque a comunidad. mí. Siempre no me toque a mí. Exactamente, entonces eso es muy fácil. Yo creo que, y nosotros los regionalistas verdes que debutamos en este parlamento, digamos, como partidos, somos 3 diputados más un independiente, que hemos trabajado muy de cerca con el Partido Comunista, con los humanistas, con algunos representantes del Frente Amplio, fuimos muy claros incluso después del 18 de octubre, los pocos días después, y manifestamos nuestra disposición total para dejar los cargos. Incluso lo propusimos una reforma constitucional. Una reforma constitucional porque nosotros entendíamos que el 18 de octubre era una especie de referéndum revocatorio para todos nosotros, y nos incluimos obviamente, y para el presidente de la República, obviamente, su gobierno, que tiene la principal responsabilidad. Entonces ese cambio político es necesario hacerlo. Ahora, desgraciadamente, eso no tuvo eco, el gobierno prácticamente se encolerizó, digamos, me trataron de que yo estaba loco, poco menos, eh, pero yo creo que lo que ocurrió el 18 de octubre fue muy fuerte, que había que haber adelantado un proceso electoral y hacer que la soberanía vuelva al pueblo, que es el soberano. Los que creemos en la democracia siempre hemos sostenido eso. Entonces, hoy día, el límite de la reelección, con mayor razón, debiera ser inactum, regir obviamente la primera elección. Pero en esto hay trampa, y usted vio que se juntaron votos de todos los colores y hicieron un entramado, como que algunos votaban, se abstuvieron, pero en el fondo es lo mismo que votar en contra. Y gente de la democracia cristiana, gente de todos los partidos, la verdad. De la derecha, aquí, derecha, izquierda unida, jamás decía. La verdad que aquí se pusieron de acuerdo y es muy lamentable, la verdad, porque yo creo que la señal debía haber sido distinta, y en eso es una de las razones por las que la política está tan desprestigiada. Ahora, creo sí que va a comisión mixta, eso va a ir a la Cámara, y como hay una contradicción, hay comisión mixta ahora, porque lo que se aprobó la Cámara, no lo aprobó el Senado, entonces espero que ahí haya luz verde, pero ya la señal que mandaron los 22, o sea, los senadores que votaron en contra y los que se abstuvieron, va a ser muy difícil cambiar esto, hay que sincerarlo, va a ser muy difícil cambiar. Yo creo que un debate que eso me molesta. Hoy día en la mañana en un medio de comunicación acá en Atacama, en Vallenar, molesta mucho porque hoy día la prioridad es el problema que está viviendo. Ahí, claro. Estamos en Copiapó, claro. Entonces, hacer un debate un poco, perdóneme la expresión, pero como la cachetada del payaso, digamos, en donde que existe algo, pero que en definitiva no es, bueno, creo que habla muy mal, y es parte del problema que tiene el mundo político hoy día en nuestro país. Bien, me estamos conversando esta tarde, noche ya, aquí. Nosotros ustedes saben que tenemos una hora más que el resto del país, son las 6 de la tarde con 20 minutos, y ya ha caído la noche absolutamente en Magallanes, con el diputado Jaime Mulet, de la Federación Nacionalista Verde Social, y también con nuestros panelistas. Dalibor Eterovich, usted tiene la palabra para hacer la pregunta a nuestro diputado, a nuestro invitado. Yo me puse la máscara porque llegó una compañera de trabajo aquí, así que hay que respetar las normas. Sí, nosotros estamos haciendo el programa desde nuestras casas, por supuesto. Me imagino, sí, pues, como todo el mundo. Entonces la compañera también. Reiterar el agradecimiento, diputado, por el tiempo que se ha dado para conversar con Radio Nuevo Mundo de Punta Arenas. Efectivamente, lo que usted plantea es algo que hemos visto en tantas otras oportunidades, y que es esta suerte de legislación que en buen chileno busca, no busca otra cosa que engrupir, digamos, al pueblo de Chile, dando señales y diciendo que se hace una cosa, pero que en realidad en el fondo no es tan así. Hemos tenido infinitos ejemplos. Y lo más grave de esto es que el pueblo de Chile no se deja engrupir ya, y ya la tiene clara. Entonces, tal como usted decía, yo sabía lo que iba a pasar. La verdad es que muchos sabíamos lo que iba a pasar, porque finalmente uno no espera mucho más de esta clase mal llamada clase política, ¿no? Hoy día, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Y en ese contexto, entonces, es que hoy día se plantea, por ejemplo, la necesidad de un gran acuerdo nacional.
¿Cómo estos carepalos, digamos, le pueden ir a pedir a la señora Juanita que apoye o que finalmente crea en este gran acuerdo nacional si vemos cómo actúan todos los días cuando legislan y cuando se trata de defender incluso intereses propios, personales, familiares? Es una cosa que la verdad es que ya a nadie le cabe en la cabeza en qué está pensando hoy día gran parte de la Cámara de Diputados y del Senado, digamos. No sé cuál es su opinión al respecto, pero un poco esa es la... Bueno, yo creo, Dalibor, que la crisis que vive Chile es una crisis de credibilidad del mundo político, en fin, consecuencia de lo que ha pasado en los últimos 30 años, es muy profunda, pero hay que entenderla en un contexto histórico. Y la verdad es que Chile, desde que es república independiente, ha tenido un dominio en prácticamente los 200 y pocos más años que llevamos de independencia, o 200, depende si uno toma el 1810 o el 1818, 17, ya, donde han habido pocas etapas en la historia de Chile que no hayan sido dominadas por los sectores económicos con los sectores políticos, lo que nosotros llamamos la oligarquía. Hoy día llamamos el duopolio, este poder que en el fondo es como lo mismo, hay un gobierno y una oposición que ha gobernado buena parte de la transición desde que se inicia la transición en términos de dictadura hasta ahora, que es como lo mismo. Entonces, en ese contexto histórico, estamos en una situación que ha sido, desgraciadamente, un continuo histórico. Salvo excepciones, como lo que intenta Balmaceda en su momento, ¿cierto? Perdonen que haga esta apreciación histórica, pero yo lo señalo así porque nunca ha sido distinto. Salvo el esfuerzo que hace Salvador Allende, interesante esfuerzo, y que termina en una situación tan desgarradora y desgraciada, con el golpe militar. Y yo rescato también el esfuerzo que hace Eduardo Frei Montalva con la Revolución en Libertad, la reforma agraria, y que hace un esfuerzo muy interesante, si uno lo mira 60 años atrás, que es tremendo también. La ley de reforma agraria, la promoción popular, y así uno puede rescatar algunas cosas del presidente también muy interesantes, el presidente Pedro Aguirre, etcétera, donde hay y se abre el espacio hacia el mundo poder a los sectores económicos dominantes y se abre un poco la democracia. Pero eso lo señalo como contexto histórico y hoy día estamos en un gobierno que ha sido la constante histórica, donde hay un poder económico que es el que marca la línea y hay un poder político mayoritario hoy día que ha dominado, que en definitiva no ha sido capaz o no ha querido, digo las dos cosas, no ha sido capaz porque algunos a lo mejor han hecho un esfuerzo legítimo, por ejemplo lo que hace Bachelet en su segundo gobierno, es un esfuerzo importante, te fijas tú, en materia educacional, en materia tributaria, pero le dan duro desde el primer año y con todo el problema del hijo, bien o mal, digamos, pero hoy día, entre paréntesis, el hijo ha ido salvando todas las vallas judiciales. Pero en el fondo la debilitan en un esfuerzo, yo creo, genuino que hace Bachelet en su segundo gobierno. Entonces hoy día está el despertar donde la ciudadanía ya, como ha ocurrido en otro momento histórico, a fines de 1900, pero similar, donde hay un poder político desgastado, corrupto programáticamente o corrupto también económicamente. Yo le llamo corrupción programática también cuando se ofrece una cosa y no se cumple, porque también es una forma de corrupción, no solamente gente que recibe dinero o cosas así. No es tanto eso. Pero la corrupción programática es tan dañina también. Etapa de debilitamiento con lo que pasa en octubre. Y en ese contexto lo digo, porque creo que hay que leerlo así. Ahora viene la pandemia, el gobierno le toca a Piñera, ¿cierto?, estar a la cabeza del país y estamos hoy día, pero en ese contexto histórico, las medidas en ese contexto de este continuo histórico. Y las medidas que el presidente va tomando incluso para enfrentar la pandemia son medidas dentro de una lógica neoliberal, conservadora, donde la mayoría de los recursos va a activar la gran empresa,
y donde el pueblo está aquí en Copiapó, en Vallenar, seguramente en Punta Arenas, en los sectores más modestos, esperando el bono, esperando que llegue algo, donde los taxistas están jodidos, donde los colectiveros están jodidos, donde los pequeños empresarios, los artesanos están esperando, donde hay mucha gente que espera ayuda del Estado. Y el Estado está ayudando a los que han hecho apostasía de él durante tantos años, todos los grandes empresarios, los bancos, en el fin de día. Pero eso es, yo hago ese contexto porque es importante explicarlo así. Entonces yo creo que la esperanza está. Yo creo que después de la pandemia tiene que venir de nuevo este movimiento social, no debilitar el proceso constituyente y abrir una esperanza hacia el futuro para buscar un país más igualitario, más justo. Eso le puedo decir a Dalibor respecto a ese tema. Fernando Bamonde. Diputado, el contexto que usted dibuja me parece muy acertado, pero hay una diferencia posiblemente en los proyectos que tuvo Aguirre Cerda, que tuvo Eduardo Frei Montalva y que tuvo también el proyecto de la Unidad Popular, proyecto inconcluso a propósito de la violencia de los sectores de derecha. Y digo que hay en el contexto hay una cuestión diferente, porque históricamente el siglo XX chileno hubo altos niveles de participación y representatividad, particularmente de los partidos políticos, y que eran verdaderas cadenas transmisoras entre la sociedad y la institucionalidad. Y hoy día, en el contexto que vivimos de crisis, hay una crisis política profunda de representatividad y legitimidad. En ese tenor, si usted acepta lo que le estamos señalando, ¿cómo observa usted la oposición que está presente en el Parlamento? ¿Cómo está actuando? Y si se ve posiblemente ahí una salida política a esta crisis que tiene a lo menos ribetes en materia de salud pública, ribetes en materia social y ribetes también en materia laboral. Uno pensaría que es el mundo de la política, con participación, quien resuelva los problemas. Por lo tanto, estos 3 niveles de crisis o de conflicto que tenemos hoy día en la sociedad chilena deberían resolverse políticamente con la participación de amplias mayorías. ¿Cómo ve usted el escenario de la oposición hoy día? Muy dividido, o sea, la oposición está tremendamente dividida, como ustedes lo saben, y cuesta, yo distingo una oposición política que entiendo que incluso hay una mayoría en el Parlamento. Me voy a un poco detener o reflejar el análisis en lo que es el Parlamento y después me voy a abrir. Pues la oposición obviamente no solo está en el Parlamento, pero ahí es donde están los partidos organizados, los partidos legalizados. La oposición está más fuertemente en la calle, obviamente, a propósito del 18 de octubre y lo que siguió. Pero en el Parlamento hay una oposición de los partidos políticos muy, muy dividida, donde esta oposición política aparentemente mayoritaria, hay una parte que termina siempre negociando con el gobierno. Entonces hay una oposición de parlamentarios que no salieron con Piñera, pero hay una oposición, diría yo, minoritaria y no mayoritaria respecto del modelo económico neoliberal, porque terminan siempre colocándole los votos a las propuestas del gobierno de derecha de Piñera, un grupo importante de parlamentarios de la democracia cristiana, del Partido Radical, a veces también algunos socialistas. De manera que es una oposición debilitada, si uno la mira en su conjunto. Y si uno, por ejemplo, ahora hemos hecho un esfuerzo, algunos, con el Partido Comunista, con algunos de los partidos del Frente Amplio, por ejemplo, en la administración de los proyectos de ley o la discusión de los proyectos de ley presentados por el gobierno a propósito de la pandemia. Por ejemplo, en el ingreso, en el bono COVID, donde acordamos como oposición todos, de la A a la Z, decir no pueden ser 50.000 pesos, mínimo 100.000 pesos y al menos 3 meses. Estamos hablando de marzo, estábamos evaluando en marzo este proyecto de ley. Y así lo acordamos. Pero después llega el gobierno, se opone y terminan cediendo, siempre terminan cediendo, y no es capaz la oposición de mostrar una unidad, una línea unitaria, y creo que es mismo. En cada cosa, incluso piensa usted que hasta le aprobaron la reforma previsional a Piñera, que mantuvo
sin tocar la AFP, se aprobó en enero, con votos de la oposición. Entonces, esta posición que uno la ve en los partidos políticos que tienen representación parlamentaria está tremendamente dividida. Hay un conjunto, diría yo, de dos oposiciones. Una que termina entendiéndose con el gobierno, que corresponde más o menos a lo que nosotros llamamos el partido del orden, que ha venido de alguna forma gobernando mayoritariamente los últimos años. Y hay otra oposición en el Parlamento, al menos, donde hemos ido logrando que serán 30 diputados, por ejemplo, algunos senadores, que hemos tenido posiciones más duras y yo creo que hemos conectado más con la ciudadanía, con el movimiento social, con los dirigentes trabajadores, hemos hecho el esfuerzo para ello. Ahora tampoco corresponde que la oposición de los partidos políticos trate de arrogarse, ¿cierto?, la representación popular, porque eso también sería absolutamente falso. Hay una parte, ¿cierto?, que se identifica con los movimientos políticos, pero hay otra que no se identifica. Entonces yo creo que en la medida que conecte la oposición de los movimientos sociales con algunos movimientos políticos, partidos políticos, va a ser posible levantar y tomar más fuerza en lo que viene. Pero hoy día, así resumiendo, hay una oposición muy debilitada. Y eso, a mi juicio, no solo produce el desconcierto natural de entender que es una oposición a medias muchas veces, sino que además no es capaz de proyectar hacia la ciudadanía un proyecto alternativo. Porque si uno no termina, como terminan las cosas negociándose con el gobierno muchas veces por parte importante de los partidos opositores, no se vislumbra la alternativa, porque al final terminan aprobando las reformas propuestas en estos últimos 2 o 3 años por Piñera, y no se ve lo que se quiere, digamos, sino que se termina aprobando una sola cosa. Creo que eso también genera un daño, ¿no? No se logra visualizar las alternativas, por ejemplo, respecto del manejo de la crisis. ¿Qué estábamos proponiendo como ingreso familiar? ¿Qué estábamos proponiendo para apoyar a la pequeña y mediana empresa? O respecto de la ley llamada, la ciudadanía no logra visualizar qué es lo que quiere hacer la oposición. Entonces hay un manejo bastante, diría yo, dividido y difícil. Yo veo complejo el panorama, digamos, así como estamos desde los partidos políticos. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Hay cosas buenas, de repente logramos ponernos de acuerdo algunos en algunas materias, pero es un esfuerzo permanente, Fernando. Bien, estamos conversando esta noche aquí en Magallanes junto al diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social en Nuevo Mundo Patagonia 104.7. Diputado, quiero relacionar 3 situaciones para abordar el tema de la crisis sanitaria, digamos, en su conjunto. Nosotros aquí en Magallanes estamos viviendo una situación que nos tiene muy preocupados. Les cuento, nosotros tuvimos 5 semanas en una cuarentena bastante estricta. La ciudad de Punta Arenas llegó a ser la que tuvo el mayor número de infectados por cada 100.000 habitantes. Y hoy día esas cifras han bajado ostensiblemente con toda la consideración y el cuestionamiento que existe efectivamente en esta entrega de cifras, que uno no sabe muy bien a qué creer. Pero las autoridades locales, y pauteadas incluso por el propio comandante en jefe sanitario de este país, el señor Mañalich, han decretado que en nuestra ciudad se imponga la nueva normalidad. Y se está nuevamente presionando a los servicios públicos a volver a sus lugares de trabajo. Algo similar está pasando, ya se habla de reabrir algunos colegios, y lo que dijo Mañalich de alguna manera es cierto, en el sentido de que efectivamente aquí todo lo que es el comercio privado, por supuesto, está 100% funcionando, ¿eh? Y se quiere, por parte de las autoridades nacionales y locales, que la gente como dejara atrás un poco, como si ya la pandemia hubiera pasado, y vuelva a arremeter con esta idea de la nueva normalidad, que en Santiago
por eso decía que yo quería vincular los tres situaciones. En Santiago tiene como resultado este intento, hoy día en la práctica, esta situación de desborde total, con infectados por día que bordean a las 5.000 personas, con un número de letalidad diaria cercano a los 50, donde el gobierno responde con estas cajas como medida, después de mucho que se les pidió por los municipios, poner una cuarentena total. Hoy día, cuando ya esta situación está desbordada, cuando la situación en los hospitales está prácticamente al límite, sale con esta respuesta de la cuarentena y esta propuesta que es bastante populista de las famosas cajitas. A nosotros nos gustaría saber más o menos cuál es la situación que se está viviendo en su distrito, cómo están actuando las autoridades locales y nacionales allí, y cuál es su opinión acerca de este manejo a nivel nacional del gobierno de la crisis. Mira, yo parto para lo último. Creo que el manejo a nivel nacional ha quedado en evidencia. Han quedado en evidencia los errores cometidos por el gobierno, claramente. El gobierno, como tú recordabas, intentó, a propósito de la región metropolitana, que vuelva a la normalidad cuando habían 500 a 600 casos diarios como promedio de contagios nuevos detectados, suponiendo que ahí había cierta normalidad. Y si tú te vas a lo que pasa ahora en la última semana, que estamos promediando los 4.000 casos diarios, o sea, hay casi 6, 7 veces más que cuando el gobierno suponía que iban a estar en una normalidad. Eso evidencia no solo el grado de improvisación, sino que lo perdido que estaba el gobierno cuando quiso y dio a entender que estábamos logrando aplanar la curva y entrar en la meseta, etc. O sea, un gobierno que suponía que estaba todo bien cuando habían 500 o 600 casos y hoy día estamos en 4.000, es algo que tú no puedes confiar. Yo no puedo confiar en este gobierno. Porque él perdió absolutamente. Podría haber doblado la cifra, podría haber una diferencia menor, pero entendió la normalidad de los 500, 600 y ahora estamos en 4.000. Entonces ahí hay una diferencia muy grande y creo que incluso ayer reconocía a Mañalich en una entrevista que leí que él se había equivocado, había hecho fe de las proyecciones epidemiológicas o estudios que al final fracasaron todos, echándole la culpa a los estudios. También le ha echado la culpa a la ciudadanía que no ha comprendido al gobierno o que no ha querido cumplir. Yo creo que estamos hoy día en manos de gente que también miente, como ha ocurrido. Me recuerdo el caso de los ventiladores y el embajador chino, por poner uno. Desmentido por un embajador, no es cualquier cosa. Entonces creo que estamos en manos de gente que no solo comete errores, sino que yo creo que son muy temerarios, digamos, él y Piñera. Porque uno puede entender que una autoridad se equivoque si en un manejo de una situación tan compleja. Decía el otro día Obama, ¿cierto? Yo creo que todos oímos eso, que Obama, el presidente de Estados Unidos, expresidente, dijo, mire, pucha, cualquier presidente lo hubiera hecho mal, pero con Trump, digamos, ya es una situación catastrófica. Hoy día yo creo que hay una situación así. Yo no puedo confiar en el gobierno. Si alguien me dijo que íbamos a tener 400, 500 casos en la normalidad y estamos en 4.000, es para no creerlo. Y por otra parte, creo yo que la voluntad de poner la economía por sobre la vida y la seguridad y salud de las personas también es grave. Y eso estaba detrás de la vuelta a la normalidad. Ahora yo entiendo que tiene que volver y tenemos que recuperar la actividad económica, pero primero está la salud, está la vida. Entonces creo que hoy día, entrando más a lo local, a lo regional, por ejemplo, ¿qué hacer? Y yo creo que es muy importante y el gobierno es relevante trabajar muy bien con los alcaldes, alcaldesas, con los consejeros regionales, con las autoridades electas que tienen soberanía. Es muy importante por lo mismo que no tengamos más intendentes y que no se vaya a trazar por ningún motivo la elección de gobernadores regionales. Nosotros podríamos haber actuado más descentralizadamente,
sobre todo con el poder local y el poder regional hoy día, que más bien los intendentes son delegados del presidente y el ministro del Interior, de manera que ejecutan nomás, son ejecutores de políticas públicas. Y esa falta de descentralización, de apoyo con los gobiernos locales, también redunda en los problemas. Por ejemplo, la entrega de las cajas que usted aludía. Debe haber sido a nivel local, con el comercio local, o entregar derechamente un dinero, digamos, y la gente elija que compre. Entonces se cometen errores. Creo que la vuelta a la normalidad o el comienzo de ello tiene que hacerse consultando a los involucrados. Y ahí creo yo que es algo que también al gobierno le ha faltado. Eso debe conversarse con la comunidad. Y por ejemplo, la vuelta a clase en la región. O aquí en Atacama, si en algún momento todavía no estamos como para eso, pero lo más importante es conversar con la comunidad escolar, o sea, con los alcaldes, con los sostenedores, con los representantes de los apoderados, los apoderados, representantes de los alumnos, con los centros de alumnos, bueno, y dialogar, pues, y ver de qué manera volvemos, si están las condiciones o no están las condiciones. Pero no una imposición desde una oficina en Santiago, ¿cierto? Menos un gobierno que creo que nos ha dado muestras no nos da seguridad hoy día de que las cosas se están haciendo bien. Yo le diría eso. Para complementar lo que estamos comentando, diputado, ¿cuál es su opinión acerca de esta situación que, a propósito del aviso de la entrega de cajas, de alguna manera, en la noche del domingo anterior, el presidente, la gente salió a las calles con hambre a buscar su sustento, su alimento, se dieron situaciones como la que comenzó en el bosque, que fueron fuertemente reprimidas, pero que después rápidamente se replicaron en otras zonas pobres de Santiago y que aún persisten? Mire, nuestra organización, la Federación Regionalista Verde Social, por ejemplo, estamos inscritos ya como en 8 regiones. Estamos inscritos también o inscribiéndonos en la región metropolitana. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos varias comunales organizadas, ahí donde ocurrieron las cosas, en el Bosque, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, tenemos militantes, en fin. Y hemos estado conectados a propósito de esos levantamientos y de esa situación que hubo de los reclamos y de las protestas. Y la información que tenemos, estamos organizados en cerca de 20 comunas de la región metropolitana de Santiago. Y fíjese que la situación es bien dramática. Nuestra gente más bien vinculada a los movimientos sociales, dirigentes vecinales, gente de base, digamos. Y las conversaciones que hemos tenido con ellos son, y los relatos, digamos, las historias, en fin, porque tratamos de reunirnos a través de las plataformas regularmente, son bastante catastróficas, diría yo, bastante duras. O sea, el hambre está golpeando a sectores importantes. Y la desesperación, bueno, es complejo eso. Y cuando el presidente anuncia, por ejemplo, las famosas cajas, comete el error, ahora recién van 60.000 cajas entregadas de 2,5 millones de cajas. Leía hoy día en la prensa en la mañana, 60.000, o sea, estamos en el 6%. No, perdón, el 10% son 250.000, estamos en el 3%, menos del 3%. O sea, esta meta, entonces la gente se desespera porque la está pasando mal. Yo creo que hay una situación bastante explosiva que puede generar situaciones de esa naturaleza y de protesta dura. Me preocupa, para serle bien honesto, porque no veo un gobierno que tenga la capacidad para empatizar y descomprimir. Pero yo creo que la situación es compleja, es difícil, es dura hoy día, y hay sectores importantes donde además a la autoridad local le cuesta llegar por la estructura misma, son comunidades y comunas, algunas de ellas como el Bosque, como La Pintana, como Pedro Aguirre Cerda, que son muy difíciles de manejar también, son comunas de personas muy dañadas, donde los espacios públicos, donde las áreas verdes escasean. Se sabe, municipios que tienen los recursos equivalentes a una 20ª parte de lo que manejan las comunas ricas de Santiago, una 20ª parte. Entonces, esas brutalidades que ocurren en este país generan situaciones complejas. Tenemos dirigentes, por ejemplo, en Puente Alto, en Bajos de Mena, que nos están contando regularmente cómo están viviendo. Y lo duro, donde están desempleados,
están sin ingresos, están confinados y están en una vivienda de 50 metros cuadrados, 6, 7 personas, y no pueden salir a la calle y están sin plata, sin recursos, ya han pasado 2 meses y un poco más. Y se fija, entonces hay una situación y no les llegan las ayudas. Entonces uno se imagina, se coloca en esa posición y obviamente hay que revisar todo en este país, la política de vivienda. Imagínense, hoy día, casas con un baño donde le dicen tienes que lavarte las manos cada 30, o sea, cada 2 horas, en fin, 30 segundos. Estamos conversando con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aquí en primera línea, en la radio Nuevo Mundo de Punta Arenas, en la 104.7. Se nos cayó parece que la señal no es muy buena, se ha visto interrumpida, pero hasta el momento la habíamos tenido sostenida. Se cayó un rato la imagen, el contacto con el diputado. Esperamos volver a él, pero tiene la palabra ahora don Dalio Oretech, diputado. ¿Nos escucha o no? Ahí volvió. Ahora sí, se cortó un Ya. poco, se cortó y volvió. Cuéntame. No, cerremos lo que usted estaba planteando para pasar a hacer la pregunta con nuestro panelista. Bueno, le decía yo lo complejo, digamos, de esa situación que se está viviendo. Entonces creo que hay una situación muy explosiva y no veo capacidad del gobierno de aminorar eso, digamos, ni por el lado político ni por el lado económico. Se busca este acuerdo nacional, entre paréntesis, que es muy complejo, digamos. O sea, un acuerdo nacional con Piñera, él ha utilizado todo, utilizó el acuerdo el 15 de noviembre y ahí nosotros no firmamos ese acuerdo, fuimos uno de los pocos partidos que no firmamos, los regionalistas, por el PC, los humanistas. Fuimos convocados, pero no estuvimos dispuestos a firmar un documento que le dábamos la espalda a nuestro juicio a la ciudadanía. Entonces ahora se busca algo parecido al 15 de noviembre con un interés. Entonces creo que, claro, uno no se puede negar a todo, pero primero hay que ver qué es lo que hay, porque si no, por lo menos nosotros no estamos dispuestos. Dalio Oretech, tiene la palabra. Su micrófono, compañero. Su micrófono. Siempre pasa lo mismo. Ahí sí. Un poco aprovechando esta suerte como de recuento que hacía el diputado en delante de algunos gobiernos y momentos de la historia de Chile rescatables, digamos, pero siempre con un estado general en realidad de abuso y de opresión de los poderes más, de los poderes económicos y políticos sobre el pueblo. Recordar que ayer, 26 de mayo, se conmemoraron 200 años del asesinato por la espalda y la desaparición de Manuel Rodríguez. Muchos los indican o lo mencionan como el primer detenido desaparecido de la historia de Chile republicano, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque él era un hombre que entendía la independencia de Chile con el pueblo y con la participación ciudadana, dicho en términos de hoy, digamos. Entonces, la verdad es que claramente usted tiene toda la razón, digamos, desde los orígenes de la patria ha habido una oligarquía, ¿cierto?, política, militar, económica, que somete. Y por otro lado, hoy día estamos a puertas de un plebiscito en octubre, que nos lleva a un momento histórico de los de verdad, digamos, en términos de que vamos a tener la oportunidad de cambiar la constitución política y probablemente, ¿cierto?, con efectivamente la participación de la ciudadanía. Entonces, eso es un hito que muchos sectores conservadores no quieren, pero que puede cambiar en muchos aspectos la realidad de nuestro país. Y ahí entonces entra a tallar lo que nosotros entendemos desde Magallanes hoy día como este excesivo centralismo. ¿Cómo ve usted entonces en una nueva constitución planteada desde el regionalismo, desde el poder local real y efectivo?
con financiamiento, con toma de decisiones a nivel local. ¿Cómo vislumbraría usted una eventual futura constitución que realmente le cambie el rostro a este país en muchos aspectos? Bueno, mira, yo creo que desde Portales, digamos, y la Constitución de 1883, que se centraliza el país, se mantiene eso hasta ahora, absolutamente. El esfuerzo que hizo Ramón Freire antes y los esfuerzos federalistas, digamos, duraron hasta ahí, digamos, hasta que llega Portales y se impone, ¿cierto? Entonces tenemos esta lógica centralista que va con este modelo, va acorde el poder militar, el poder político, el poder económico, generalmente dominando, digamos, y sobre todo el poder económico. Y eso se acrecienta en los últimos años, en los últimos 20 años, con lo que pasa también con la economía financiera, esta economía que se desacopla de la economía real y que concentra la riqueza de manera brutal en el mundo, no solo en Chile. En Chile también y de manera más brutal que en otros lados. Una concentración donde el 1% tiene el 30% de los ingresos, el 0,1 tiene el 10% de los ingresos, o sea, un grupo de familias manejan parte importante de la economía del país. Como lo sabemos eso, hoy día se sabe y se ha concentrado en los últimos 20 años de manera brutal. Entonces, tenemos esa situación que obviamente nosotros tenemos que cambiar. Ahora, la Constitución y el proceso constituyente es muy importante, pero no hay que olvidarse que está la trampa de los 2/3. O sea que hay que tener 2/3 para aprobar cada norma en la Convención Constituyente, que fue una de las razones por las cuales nosotros no firmamos con otros partidos políticos ese acuerdo del 15 de noviembre. Pero abre una esperanza y nosotros nos hemos sumado, sí, al apruebo ahora el 26 de octubre con entusiasmo y hacer el esfuerzo para sacar los 2/3 de los convencionales constituyentes para tener una constitución que termine con las trabas y el centralismo y el abuso que tiene la constitución actual. Y creemos que por lo menos tenemos la esperanza. Y yo creo que Chile se administraría mucho mejor descentralizadamente. Una especie de federalismo atenuado, pero descentralizadamente, con poder local efectivo, sobre todo el poder local no solo regional, sino que también comunal, donde las decisiones se tomen desde el territorio, a la luz de los problemas, por ejemplo, lo que afecta aquí Copiapó. Si usted está seguramente hoy día, es cierto, en Punta Arenas ya está oscuro, aquí todavía está claro. Aquí estamos en el norte, no hay una gota de agua, hace mucho tiempo estamos en pleno desierto. Es una realidad distinta a la de ella geográfica, física. Y hasta la gente, ¿cierto?, tiene costumbres distintas que le impone la propia geografía. Entonces, ¿por qué no tomar decisiones acá autónomamente en materia, ¿cierto?, que nos incumbe en la vida cotidiana? Y creo que ahí hay una oportunidad en la nueva Constitución y ponernos al día con lo que ha pasado también en el resto del mundo. Chile es una de las pocas constituciones tan centralistas que no ha permitido la elección de autoridades subnacionales, gobernadores regionales o como se llamen. Entonces creo que se abre la oportunidad. Además de colocar las prioridades cada uno en nuestras propias regiones, y lo otro, por lo menos para nosotros es muy importante, una mirada también desde el punto de vista de la sostenibilidad. O sea, queremos un nuevo orden en el país, una nueva economía, pero una nueva economía, una mirada ecológica. Queremos infraestructura, pero infraestructura verde. Queremos avanzar, digamos, en cambios sustantivos en nuestro país que tienen que ver con tener una vida, obviamente, mejor, pero también inspirada, digamos, en los valores que hoy día predominan en nuestra ciudadanía común y corriente, y no los valores o los intereses de los grandes grupos económicos. Y ahí a la gente común y corriente le interesa tener un ambiente limpio. Aquí en Copiapó está, por ejemplo, saturado en MP10, material particulado, respirable. Desde hace más de 10 años se hizo la medición técnica, pero no hay todavía decreto de zona saturada en MP10 y la gente sigue respirando el polvo. Esto es polvo, sobre todo de las plantas mineras, que es muy finito, digamos, y quedan los relaves que hay históricos acá y actuales. Tenemos compañías mineras que nos siguen contaminando como Candelaria, aquí al lado en Tierra Amarilla. Y le pongo ese ejemplo. Y pueden haber, en caso hay cosas distintas. Y a la gente le interesa obviamente no respirar ese polvo, tener prioridades desde otro punto de vista. Y bueno, y ahí es donde la posibilidad de una nueva constitución nos abre, al menos, digo yo, la esperanza de proponer cambio sustantivo. Y para los políticos y para los que creemos en determinadas
proyectos, ¿cierto? Y es muy importante, obviamente, soñar y tratar de acercarse a ese sueño que tenemos. Y por eso que estamos en esta lucha. Pero yo creo que el proceso constituyente es la esperanza. Es una apertura como las que han ocurrido en esos momentos históricos que recordábamos recién. Tenemos esa apertura y ojalá podamos entrar, ojalá podamos avanzar, ojalá podamos construir o tener la posibilidad de construir un país más justo, más verde, más solidario, más igual. Muy bien, estamos en primera línea de la 104.7 Radio Nuevo Mundo Punta Arenas, conversando esta noche ya con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Don Fernando Bamonde y Avendaño, los micrófonos son suyos. Sí, diputado, es un tremendo desafío y coincidir con usted que estamos frente a una tremenda oportunidad camino al 25 de octubre. La construcción de un nuevo Estado, nada más y nada menos. Y en ese sentido, siendo usted miembro de la Federación Regionalista Verde, señalarle que entran en pugna también respecto al entran en pugna varios conceptos acá, porque la crisis que está ya en octubre y la que se prolonga y agudiza a propósito de la pandemia, nos pone en un terreno donde las regiones, donde los territorios locales tienen expresión de vida ciudadana, pero hay una situación muy compleja, dado que tenemos por una parte un régimen político que es hiperpresidencialista, tenemos un centralismo y a lo sumo una desconcentración de funciones, pero no asociada a recursos. Nosotros entendemos que la descentralización está asociada a recursos. Y en ese sentido, las autoridades regionales y locales han tenido un rol, por lo menos hablando de Magallanes, un rol absolutamente de ausencia y de anuencia a las políticas que emanan del gobierno central. Entonces, preguntarle ahí 2 o 3 medidas concretas que debieran estar consagradas en la próxima constitución, soñando, como señala usted, que debieran estar presentes considerando los espacios regionales y locales. Y segundo, diputado, quedan 652 días de gobierno, lo cual parece un infinito. ¿Existe posibilidad de articular a la oposición para evitar que se cumplan estos 652 días? Hubo un intento también en algún momento, pero a propósito... ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? De nuevo como que se puso perdió. inestable la señal ahí. Vamos a esperar que se reponga. Estamos en Radio Nuevo Mundo Punta Arenas, Radio Nuevo Mundo Patagonia, la 104.7 del dial aquí en Magallanes para Punta Arenas y Porvenir. También nos puede escuchar y seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook, ahí nos ubica en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y también nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos haciendo algunos ajustes técnicos en nuestra señal online y esperamos estar nuevamente para todo el mundo vía online a través del www.nuevomundopatagonia.cl, sin la palabra radio, eso es. Y hemos estado conversando esta tarde ya se nos está prácticamente acabando el programa, junto al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Estaba ya presto a responder las consultas de Fernando sobre algún mecanismo real que exista en esta eventual nueva constitución que todos esperamos que se dé, para finalmente de alguna manera concretar y asegurar ¿Volvimos, parece? sí, ahí lo escuchamos, la descentralización. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, diputado. ¿Aló? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Tenemos su No sé si me audio. escuchan. Sí, te escuchamos. Se cortó, yo tengo señal acá. Lo escuchamos. Y como estamos en radio, lo importante no es el video. Aquí no lo vemos, pero sí lo escuchamos claramente. No, casi. Adelante, Ahora diputado. te escucho. Ya, adelante. Para responder la Ya. pregunta de Fernando Bamonde. Lo primero... Ok, mira, yo alcancé a escuchar
Te escucho. Sí, no, lo primero en síntesis, le señalaba que políticamente tenemos un régimen hiperpresidencialista, centralista, y lo cual hace que las autoridades regionales como locales tengan poca participación, Sí. también poca iniciativa. Y segundo, el modelo económico y social también plantea una, entre comillas, descentralización en los municipios que dicen relación con la atención a educación pública y salud primaria, y también es una forma de desentenderse del rol que posee el Estado. ¿Cuáles serían 2 o 3 medidas básicas en esa materia que deberían estar soñando consagradas en la nueva Constitución Política de la República? Y segundo, diputado, Mira, ¿a dónde iba? Nos quedan 652 días de gobierno aún, en una de las peores crisis, una crisis histórica dentro de la sociedad chilena. ¿Existe la posibilidad de alguna iniciativa institucional para evitar que no concluyamos estos 652 días de gobierno? Eso. Parto por lo segundo. Bueno, lo planteamos en alguna oportunidad. Es muy difícil, ¿cierto?, que el gobierno termine anticipadamente. En algún momento, a mi juicio, sobre todo después del 18 de octubre, nosotros lo planteamos con seriedad. La posibilidad que la soberanía vuelva al soberano, al pueblo, y se hagan elecciones generales y el presidente renuncie. Cayó muy mal en los sectores de derecha y parte de los sectores de lo que fue la concertación, pero nosotros encontrábamos que era sincero eso y creo que hubiera ayudado a descomprimir una situación tan compleja. Pero bueno, el camino que se eligió mayoritariamente del mundo político, no de nosotros ni de la ciudadanía, fue otro. Fue el acuerdo del 15 de noviembre, que salva a un gobierno que estaba muy descompuesto y en situación muy grave. Lo salva el Partido del Orden, señalamos quienes no suscribimos eso. Y se impone, pero ese acuerdo genera la posibilidad o abre la esperanza del proceso constituyente, pese a todo. Y eso creo que hay que rescatar. Ahora, en algún momento también planteamos a propósito de nuestra Constitución permite también la salida constitucional si el presidente renuncia o si el presidente es declarado incapaz mentalmente o físicamente, si es que le da alguna enfermedad de naturaleza mental o de otra naturaleza donde no puede ejercer su cargo. Esas son las salidas no institucionales que hay salidas institucionales que hay en el país que implican no terminar un gobierno. Siempre eso es complejo, es duro, es difícil, tiene consecuencias, pero hay que estar abierto también si es que se da ese tipo de situaciones. Yo creo que la renuncia es un mecanismo democrático. Para alargar la elección de los diputados no les costó, de los alcaldes no les costó mucho alargarla, ¿cierto? Y dijeron ya, 6 meses más en cada comuna del país. Y el alcalde, en vez de elegirse en octubre, se va a elegir en abril. ¿Ah? Pero para cortar, entonces ahí uno debería tener el mismo enfoque en los dos casos. Pero bueno, lo otro, igual nunca es recomendable una salida no institucional o un término anticipado de una persona elegida por el pueblo, porque nos guste o no, Piñera fue elegido por la ciudadanía. Y eso es el hecho de la causa, aunque ya el 90% de la gente que votó por él está arrepentido hoy día. Y lo otro, ¿qué debe contener la Constitución para efectivamente acercar el poder y vestirlo con facultades? Bueno, y que la gente sienta un cambio. Yo creo que, por ejemplo, es muy importante que determinados derechos queden consagrados y que las autoridades que tienen que ejecutarlos tengan la obligación de prestarlo. Por ejemplo, los derechos tan básicos como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, incluso derechos que deben ejecutar algunos, el poder local, por ejemplo, los alcaldes. Necesitamos alcaldes comprometidos de verdad y que si no cumplen sea posible acusarlo. O sea, si un alcalde no me garantiza, por ejemplo, lo mínimo, el aseo, las áreas verdes, obviamente la salud primaria, la educación, si es que un municipio que está a cargo todavía de la educación, eso está cambiando, ¿cierto? Que eso sea causal de destitución, o sea, que se garantice el ejercicio de determinados derechos para que tenga sentido, lo más básico, y autoridades que den esa garantía, y si no, que asuman la responsabilidad, las consecuencias de la no prestación de esos derechos básicos. En segundo lugar, se necesitan que parte de la carga tributaria de los impuestos se determine en las regiones y quede en las regiones, o sea, que las regiones tengan autonomía tributaria en algunos aspectos.
aquellos impuestos que tienen una clara identificación local. Por ejemplo, en el caso de la minería, en el caso de la pesca, pero que parte de los impuestos se determinen a nivel local y sean obviamente asignados para el nivel local, digamos, y que se tenga ahí la autonomía constitucional para que eso no cambie. Y en tercer lugar, creo que es muy relevante también que quede establecido en la Constitución que las grandes definiciones, los programas de desarrollo y particularmente los planes de desarrollo sean también elaborados y asumidos regionalmente. O sea, que los destinos de la región queden garantizados en la Constitución, el camino, que los planes de desarrollo sean absolutamente decididos en cada una de las regiones. O sea, que las regiones decidan sus destinos también. Es muy importante porque las regiones van a tener que tomar decisiones relevantes. Y esas decisiones se tienen que tomar a nivel regional. Por ejemplo, aquí donde estoy, en Copiapó, en Atacama hoy día, en mi región. Por ejemplo, estratégicamente, ¿vamos a seguir desarrollando la minería? Así como lo estamos haciendo hoy día. Es una definición que tiene que hacer Atacama. Y nosotros perfectamente podríamos concluir y hacernos cargo, sí, de las decisiones que se tomen responsablemente. Decir, bien, no queremos seguir extrayendo los recursos mineros porque se van a extinguir y los queremos guardar para las generaciones futuras, o nos están causando mucho daño, o se están llevando todo el agua, pero tenemos que hacer una definición y asumir las consecuencias. Es decir, nosotros vamos a poner el énfasis en el desarrollo de, por ejemplo, la agricultura en este valle de Copiapó, en el valle del Huasco, o el desarrollo de la costa, etc. Es muy importante tomar las decisiones y hacerse responsable, o sea, autonomía, grado de autonomía, recursos, pero con responsabilidad, pues eso no es muy fácil. Hacerse cargo de lo bueno y de lo malo de los resultados. No sé, Magallanes tendrá que tomar su decisión, va a seguir explotando gas, no sé, va a seguir explotando qué, y que tome su decisión y se haga responsable de la decisión. La autonomía, la descentralización con autonomía y con recursos le lleva también responsabilidad, porque si no es ir a golpear después la puerta al papá fisco en Santiago y decir, oiga, nos falta plata. O sea, creo que esos tres elementos son muy importantes y que queden constitucionalmente consagrados. Ahora es fundamental también ir terminando con los roles del Estado subsidiario. El Estado tiene que tener en su expresión regional poder. A lo mejor acá, por ejemplo, las empresas sanitarias de agua potable deberían estar en manos del Estado regional. Fíjate, esto es un elemento tan importante y vital acá en la región de Atacama y hoy día en cualquier lado, todo el tema a propósito del agua. Debe haber un rol hoy día activo del Estado en la orientación, en dirigir aspectos, obviamente también de orden económico, incluso generar empresas, generar polos de desarrollo. Pero decisión, facultades, recursos, pero con responsabilidad. Es muy importante este último apellido, el de la responsabilidad, porque si no, se presta para también situaciones de manejo irresponsable o demagogo. Entonces, yo te diría que eso, que quede consagrado en la Constitución, ayudaría a tener un enfoque distinto al desarrollo, que nosotros ni siquiera lo imaginamos en este país tan centralista. No nos imaginamos empresas regionales muchas veces, no nos imaginamos un Estado regional atacameño o magallánico gestionando a lo mejor, no sé, una empresa de agua potable o gestionando alguna otra actividad económica. Te fijas que creamos que es relevante, donde la mayoría de los ciudadanos está dispuesto a que el Estado se haga cargo de ello. En fin, yo te diría eso. Muy bien. La verdad es que nos quedan siempre tantas preguntas. Se nos pasó la hora. Sí, tantos temas ahí en el tintero. Ojalá no sea esta la última oportunidad de que nos encontremos, diputados, para intercambiar experiencias entre ambas regiones y para también conocer la visión de lo que es la Federación Regionalista Verde Social hoy día en toda esta situación que se está viviendo. Queremos agradecer muy sinceramente desde acá, de esta... usted dice que ni una gota de agua. Nosotros tuvimos la semana pasada prácticamente la semana completa ininterrumpida lloviendo desde el otro extremo del país. Su participación esta tarde con nosotros, diputado. Muchas gracias por estar acá, haberse dado el tiempo y estado en los micrófonos virtuales de Nuevo Mundo. Muchas gracias a usted. Un saludo muy especial a todos los magallánicos y magallánicas desde el norte de Atacama. Un abrazo. Gracias, diputado. Muchas gracias por la invitación.
Y a nuestros panelistas igual, muchas gracias y nosotros nos reencontramos el próximo viernes de nuevo aquí en Nuevo Mundo, siempre desde la primera línea radial. Chao y buenas tardes.